Enos de nuevo aquí para contar estas maravillas. La última vez nos quedamos en los descubrimientos de Newton y lo importante que habían sido estos. ¿Pero qué hizo Newton con sus descubrimientos? Newton escribió todos sus aportes en Filosofía Naturalis Principia Mathematica. Principios matemáticos de la filosofía natural para los cuates, también conocido simplemente como Principia Mathematica. Fue una obra publicada por Isaac Newton el 5 de julio de 1687 a instancias de su amigo Edmund Halley, porque pues la Royal Society no le había aceptado el libro porque querían publicar almanaques de peces. Pero Edmund Halley le dijo: hey compa, confío en ti, ten varo y públicalo. Bueno, ¿qué hay en Principios Matemáticos de la Filosofía Natural? Bueno, es ahí donde Isaac Newton recoge sus descubrimientos en mecánica y cálculo matemático. Este trabajo marcó un punto de inflexión en la historia de la ciencia y es considerada por muchos como la obra científica más importante de la historia. ¿Pero por qué es la obra más importante de la historia? Bueno, porque influenció a varias gente de la que te voy a hablar ahorita. Los aportes de Newton influenciaron a mucha gente. Un gran ejemplo es el de la historia de Emily. Para empezar a hablar de la historia de Emily hay que hablar de Voltaire. Lo que pocos saben de Voltaire es que realizó trabajos científicos. Dichos trabajos científicos los realizó con ayuda de Emily, marquesa de Châtelet. La verdad no sé cómo se pronuncian estas cosas, creo que debería de usar la cosa esta de Google. Bueno, Emily tiene 5 hermanos más, la mayoría varones, y una hermana menor que era una mujer interesada en la astronomía. Se dice que el padre tenía una biblioteca enorme y quizás un telescopio. Para seguir avanzando en nuestra historia, contaremos una pequeña historia paralela. Stanislas y su hermano no coincidían en su forma de gobernar. Stanislas huye y encuentra la forma de sacar sus riquezas del reino. La aristocracia francesa lo recibe y le dan un territorio donde edifica la plaza de Stanislas, con edificios hermosos. Funda una comarca, la cual está a cargo de un marqués. Ese marqués es el marqués de Châtelet. Ese marqués de Châtelet es quien pide matrimonio a Emily. Por el cargo del esposo, Emily tuvo acceso a documentos científicos y sociales. Ahí es donde conoció a Voltaire. Aparte de que por el cargo del esposo, pues esta mujer tenía acceso a educación y a grandes oportunidades, a diferencia de las mujeres de la época que pues no lo tenían. Emily se encuentra con el Principia Mathematica. Al leer el Principia Mathematica se da cuenta de que su vida es la matemática, pero tiene un pequeño obstáculo: no sabe matemáticas, como yo. Igual por sus condiciones económicas no fue difícil encontrar un maestro. Emily entonces aprende finalmente el álgebra y el cálculo necesario para entender el Principia Mathematica. Tiempo después se encuentra por Voltaire de nuevo. Voltaire huye por sus ideas liberales, luego regresa a Francia, donde la pareja de Châtelet lo recibe en su casa. Me recuerda la historia de otra pareja que recibe a alguien en su casa y luego... Emily se ve involucrada física y emocionalmente con Voltaire, entonces viven juntos, están juntos todo el tiempo, estudian juntos y comparten ideas científicas y sociales. Llegaron a construir un laboratorio dentro del castillo para empezar a realizar investigaciones y toda clase de experimentos. Realizaron observaciones a la luna, poniendo en duda que la fuerza no era lineal. Esta sería su observación más importante. La energía no era directamente proporcional a la velocidad, basándose en que los cráteres lunares eran diferentes uno del otro. Con estas simples observaciones fueron con las que edificaron esa teoría. Emily escribe: la energía en un impacto es el cuadrado de la velocidad a la que se mueve. La regla es cuadrática, no lineal. Ese fue el gran descubrimiento que hicieron. Se dice que inclusive hacían experimentos como lanzar piedras en un arenero, donde si supuestamente tenían la misma velocidad todos los objetos, pues todos deberían de dejar el mismo cráter. Después de este descubrimiento siguen trabajando juntos en algún concurso que llegaron a hacer. Pues participan tanto Voltaire como Emily de manera independiente. Ninguno gana, más que Emily. Emily ganó una mención honorífica, con lo cual se convirtió en la primera mujer en aparecer en textos científicos. De igual manera, Emily fue la primera divulgadora científica, ya que tradujo el Principia Mathematica a lenguas que no eran científicas. Recordemos que para la época había lenguas especiales para la ciencia. Pero después de este tipo de
de observaciones realizadas por gente con el dinero para poder hacerlas, también tenemos ejemplos de gente que no tenía el dinero y aún así hizo grandes cosas. Por ejemplo, los Herschel. ¿Quiénes son los Herschel? Caroline y William Herschel. Caroline medía menos de 1,50 de estatura y por contraer viruela le quedaron muchas cicatrices, lo que lo hacía nada atractiva para los estándares de la época. Bueno, la verdad no lo sé, no he visto ninguna imagen, vamos a ver. Oh, vaya. Bueno, su padre llevaba a los hermanos al campo en las noches claras a observar el cielo. Su madre estaba interesada en que Caroline se convirtiera en una sirvienta. Al ser hermana menor, su hermano la cuidaba y la llevaba a todos lados. Se instalan en Bath. El hermano William era músico, entonces trabajó como músico y como maestro de música. De día leían y de noche observaban las estrellas. Caroline cuidó de su hermano tal cual él cuidó de ella. Realizaron un diario de observaciones astronómicas. Las principales observaciones de William Herschel nunca pudieron llegar a ser lo que fueron, de no ser por su hermana Caroline, quien estaba ahí ayudándole. Se dice que William era un buen observador, pero que todo el talento y todo el fundamento matemático venían de Caroline. El principal trabajo de Caroline era mejorar los telescopios que conseguían, ya que no podían adquirir los nuevos o en buen estado porque situación económica. Caroline se dedicó a elaborar las tablas trigonométricas y logarítmicas que necesitaban para sus observaciones. Esto porque tenías que fundamentarlo matemáticamente, todo lo que veías. En 1871, William se percató de que había un objeto que al principio él creía que era un cometa, pero no parecía un cometa, era un planeta. Entonces William descubrió un sexto planeta, Urano. La Royal Society, ya ni siquiera es inglés, decide que se llame Urano, siendo así por Urania, la musa de los astrónomos. William encuentra un nuevo planeta, así como una vecina con la cual se casa y corren a Caroline. Qué mala suerte. Este hecho significó la oportunidad para que Caroline se dedicara de lleno a la astronomía. Descubre entonces 3 nebulosas que son perseguidas por un cometa. Sus descubrimientos hacen que sea merecedora de un salario por ser astrónoma y unos meses después descubre más y más cosas. Comienza a llevar un diario en el cual se empiezan a observar recelos de Caroline hacia científicos. Se volvió una persona irascible. Ya no hizo más descubrimientos más que catalogar nebulosas, unas 25 aproximadamente. Tuvo una vida longeva y murió a los 90 años de edad. Pero había más gente que también hacía cosas sin siquiera tener recursos. Un ejemplo de esto es John Couch Adams. John Couch Adams era un astrónomo y matemático británico. Pero hablemos más del contexto en el que John Couch Adams hace aparición aquí. Cuando se descubrió Urano, en 1781 por Herschel, hay una búsqueda frenética para encontrar más planetas. Todo el mundo se puso en plan, ¡güey! ¿Te imaginas cuántos hay de haber? Porque toda la vida creían que solamente había una cantidad limitada de planetas. No había más que los que ya se conocían. Bueno, hasta que William Herschel descubrió Urano y eso dio pie a que todo el mundo comenzara una carrera científica por encontrar más cuerpos allá arriba. Bueno, John Couch Adams, revisando documentos, se da cuenta de que había perturbaciones en la trayectoria de Urano. Había pequeños momentos en los que Urano parecía que no obedecía las leyes a las que siempre estaba sujeto, ¿no? Había veces que se iba más para allá, más para acá, más para allá. Desarrolló una matemática compleja. Le llamaban matemática de multipuntos, que le permitía resolver ecuaciones aún con información incompleta. ¿Por qué con información incompleta? Bueno, pues porque no tenía el modo de poder observar qué estaba pasando. Emplea entonces el método para saber qué pasaba en Urano, y llegó a la conclusión de que otro objeto muy pesado y muy grande en movimiento estaba perturbando la trayectoria de Urano. Y además, este objeto no puede ser observado por las herramientas que tenemos. Usando la matemática multipunto, logró descubrir el tamaño, el peso y hasta la trayectoria del planeta sin ver siquiera hacia el cielo. Aunque después de toda esta ferviente búsqueda por ver qué había en el cielo, llegaron esas personas que se fijaban qué era lo que había con nosotros en la Tierra. Charles Darwin, la ciencia aún no era objeto de estudio cuando él era niño, y la física y la biología no era para todos aún. La ciencia era aún un pasatiempo aristócrata. Un día el padre de Darwin consideró buena idea regalarle a su hijo libros de historia natural. Darwin se volvió entonces fanático de la recolección de bichos. Sus favoritos eran los escarabajos. Darwin quiso ser ministro, pero no pudo. Darwin entonces consideraría la medicina,
pero la descartaría. Darwin se desvaneció al ver sangre, entonces pues por eso no pudo ser médico. Entonces Darwin se dedicó a viajar, porque pues gente con dinero. Darwin generó toda una revolución en las ciencias naturales. Cada especie fue creada individualmente. Su principal observación: Darwin generó toda una revolución en las ciencias naturales. Negó la idea de que cada especie fue creada individualmente. Darwin despojó a la especie humana de su lugar de privilegio, cosa que han hecho todos los fulanos de los que hemos hablado antes. Darwin realizó su primer viaje en 1831 y publicó su libro hasta 1845. 14 años de su vida escribiendo. ¿Pero qué escribía? Uno de los puntos más importantes eran los Galápagos. La teoría de evolución debe mucho a lo que vio ahí. Esto era lo que escribía Darwin, la teoría de la evolución. Las especies no son inmutables y Lamarck está bien. Eso fue lo que dijo Darwin, para resumir y para que quede acá un chascarrillo pequeño. Darwin necesitó más observaciones que simplemente decir que Lamarck estaba bien pendejo. Necesitaba un mecanismo causal para argumentar esto de la evolución de las especies. Se pegó entonces Darwin en las teorías de Malthus. Debe haber una lucha por la existencia. No hay aumento en las condiciones del ambiente. Por ello, los individuos deben luchar por los recursos, ya que no alcanza para todos. 16 años en el Beagle y 17 años después sobre el origen de las especies. 32 años se aventó Darwin en la obra de su vida, que no solo es la obra de su vida, es la obra que ayudó a que muchos comprendiéramos la vida. ¿Qué más? Aparte de todas estas gentes que empezaron a ver al cielo y empezaron a ver a la tierra. Claude Bernard fue un médico dedicado a la biología y la fisiología. Bernard resume varias cosas de la medicina moderna. Elimina el concepto de vitalismo en sus trabajos de fisiología. Recordemos que antes toda la gente creía que el vitalismo, pues el vitalismo es que, según la gente, la sangre tiene sus meras propiedades de vida en tu cuerpo. Y cuando está fuera de tu cuerpo, la sangre pierde su valor vital. El vitalismo pues no ayudaba en nada, carajo. No podías observar nada, ni hacer observaciones, ni hacer pruebas, porque necesitabas que la persona estuviera viva para observarla, y si no, pues no podías hacer nada porque no podías hacer observaciones fuera del cuerpo, porque si estaba fuera del cuerpo ya no era vida, ya no era vital y ya no funcionaba. Con la vivisección dio lugar a los principios de prácticas como la cirugía. Esto era abrir los cuerpos ahí vivos y revisar todos sus procesos biológicos. Entonces, al saber que no era necesario hacer pruebas en el cuerpo humano vivo, se empezó a hacer medicina fuera del cuerpo, como nunca antes. Se empezaron a hacer medicamentos sintéticos, se empezó a desarrollar mucha medicina gracias a esto. Ya no necesitábamos forzosamente hacer experimentos en personas vivas, ya podíamos sacar las sustancias que ocupáramos del cuerpo y podíamos hacer experimentos afuera, porque ya podíamos saber que era lo mismo afuera que adentro. El razonamiento siempre es el mismo, así como en las ciencias que estudian los cuerpos vivientes, como las que estudian los cuerpos brutos. Claude Bernard introduce el determinismo. Las reacciones del cuerpo humano están determinadas por la causa. Y también fundamenta que no podría existir la medicina sin las ciencias físico-químicas. Más avances en este campo de la medicina fueron, por ejemplo, los casos de Louis Pasteur, que ya sabemos qué ha hecho, ¿no? Otros casos como los de Florence Nightingale, que revisaba las estadísticas de las personas enfermas, como una loca de los datos. La constante revisión de estos datos era para saber qué condiciones eran las apropiadas o cuáles no, qué se estaba haciendo bien y qué no. Pero, ¿cuál es el punto ahora? Después de haber revisado las ideas de aquellos hombres fornidos de blancas túnicas, y de aquellos hombres aventurados de la Edad Media a buscar el conocimiento, y de aquellos de la era moderna que se esforzaron en demostrar que no estaban locos, ¿cuál es el punto aquí? En el último video de estos tres, creo que es el último, sí, bueno, si no, pues no es el último y luego saldrá eventualmente otro. Pero ¿cuál es el punto? Llegamos casi a los 1910 y el resto de la historia pues ya lo conocemos, ya casi no hay mucho que decir, o bueno, quizás sí, ¿verdad? Pero quizás después. Cuando empecé
mencioné que mucha gente sigue siendo muy escéptica. Sí, quizá nadie quiere ser científico. O quizá las matemáticas aburren. Quizá no le entendemos a la química, no le entendemos a la física. Es más, nos da flojera leer. A todo mundo. Yo lo sé, a veces. O casi siempre. En esta actualidad tan moderna, que nos distrae todo el tiempo, que no podemos estar enfocados, que tenemos que estar revisando nuestras notificaciones a cada rato. Qué difícil es ver hacia afuera. Pero vale la pena intentarlo, ¿no? Aprender de estas cosas es increíble. Y creo que todos deberíamos de aprender de estas cosas. Debemos de estar en constante aprendizaje. Así no vayas a ser científico, todas las disciplinas ya llevan un poco de ciencia. Todas las disciplinas requieren un poco de matemáticas. Todas las disciplinas requieren un poco de atención. Descubrir lo creado es crear la ciencia. Eso es lo importante en las ciencias. Y eso es lo importante en la vida. Y eso es lo importante en todo. Aprender a abrir los ojos. Sí, quizás se oye muy poético y más porque dice que este es el último video. Pero aquí te dejo unas opciones de gente que lo dice mejor que yo y se avientan charlas inclusive de 6 horas acerca del tema. Que bueno, quizás no se dedican a la ciencia, pero se dedican a la filosofía y se dedican a leer y se dedican a observar la vida. Al mundo le hacen falta científicos. Pero más que muchos científicos, creo que le hace falta mucha gente que sea capaz de observar su entorno. Aprendamos a observar mejor el mundo. Y más ahora con las nuevas esperanzas que nos han estado dando. ¿Y quién nos las dio? La ciencia. Aprendamos a seguir observando. Aprendamos a seguir aprendiendo. Aprendamos a aprender. Aprendamos. Que aprender es bonito. Adiós.